Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y seguimos con la miniserie del libro de Daniel. En la presentación anterior estábamos hablando de Daniel y lo que significa el derecho legal espiritual. Hoy tenemos que trabajar con el título Miguel. En varios lugares del libro de Daniel aparece este interesante personaje conocido como Miguel. En hebreo, Miguel, Micael, significa una pregunta. Es una pregunta y la pregunta es, ¿quién es semejante a Dios? ¿Quién es igual a Dios? ¿Quién es como Dios? Este es el significado de la pregunta y ahora hay que buscar una respuesta. ¿Quién es este extraño e interesante personaje llamado Miguel en el libro de Daniel? Varias veces se menciona este nombre en el libro de Daniel. Por ejemplo, cuando usted va a Daniel, capítulo número 10, versículos 5 y 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 5 y versículo número 6. Dice Daniel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos, sigue diciendo Daniel, y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En el mismo capítulo 10, el versículo número 13, dice lo siguiente, Daniel capítulo versículo 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Otra vez aparece aquí el nombre Miguel, la descripción de Miguel, y ahora aparece por nombre. En el capítulo número 10, versículo 21, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otra vez aparece el nombre de Miguel. Y en el capítulo 12, versículo 1, mire la declaración que hace Daniel. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién es este Miguel? Haremos un estudio al punto, tomando en cuenta lo que dice Daniel. Por ejemplo,
En el capítulo 10, versículos 5 y 6, Daniel describe un personaje y nos deja ver ciertas características o perfiles que son exactamente los perfiles y características que Juan menciona con relación a Jesús. Veamos. Capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice el versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos como oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, los versículos 13 al 15, Juan, que conoce a Jesús, lo describe al verle en Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. Veamos qué dice Juan con relación a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al versículo número 15. Dice el 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. El título que Jesús más usó en el Nuevo Testamento, 65 veces en los evangelios sinópticos, 12 veces en el evangelio según San Juan. Y sigue diciendo Juan, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Recuerde Daniel. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y ahora dice, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando usted compara esto con lo que había dicho Daniel, se da cuenta que están viendo el mismo personaje. Claro, 2 personas distintas dicen lo que ven conforme a la manera como ellos son, pero ven la misma persona. ¿Quién es este Miguel? El Señor Cristo Jesús. Número 2. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, anuncia un acontecimiento interesante que vale la pena estudiar porque en cierto modo nos corresponde a nosotros conocer, comprender y entender lo que está diciendo Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, menciona otra vez a Miguel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Angustia dice aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia. Se levantará Miguel para defender, para proteger, para cuidar a sus hijos, a los que tienen su nombre en el libro de la vida. Hay una declaración interesante que hace Jeremías en el capítulo 30 de su libro, el versículo 7. Jeremías 37, y esto nos da una idea de a qué tipo de angustia se refiere Daniel. Capítulo 30, Jeremías, versículo número 7. Dice Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Qué experiencia de angustia vivió Jacob? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su angustia? ¿Quién se apareció a Jacob para librarlo de sus angustias? ¿Qué podemos aprender de Jacob? ¿Qué lección sacamos de Jacob? ¿Quién era ese personaje que apareció y lo ayudó y lo libró? ¿Con quién luchó Jacob toda la noche? ¿Qué nombre le puso Jacob a aquel lugar? ¿Cuál fue el testimonio final de Jacob con relación a su día de angustia? Recuerde que, número 1, Jacob
y Esaú, mellizos, gemelos, hijos de Isaac, tuvieron una experiencia triste y dolorosa. Jacob, en combinación con su mamá, habían engañado a Isaac para quedarse con la primogenitura que pertenecía a Esaú. Usted recuerda que por un plato de lentejas, Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Y después, la mamá y Jacob engañan a Isaac, y entonces Esaú se incomoda y dice, cuando mi papá muera le voy a arrancar la cabeza a este tipo. Los padres entonces tomaron la decisión y mandaron a Jacob para Aram, donde estaba Labán, hermano de la mamá de Jacob. Cuando Jacob se va, en el camino, capítulo 28, tiene la experiencia de aquella escalera que tiene su pie en la tierra y que llega hasta el cielo, y al final de la escalera estaba el Señor sentado en su trono, y los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Jacob hace un pacto con Dios, estoy resumiendo la historia, y entonces llega Aram y comienza a trabajar con Labán, y todos sabemos cómo Labán trató de engañarlo. Finalmente Jacob, que era un experto haciendo cosas, termina quitándole los ganados a Labán. Labán, por su maldad, lo perdió todo. Y entonces un día Jacob decide regresarse a la tierra de sus padres, pero lo interesante es que alguien se lo pide. Y aquí comienza lo bueno, ponga cuidado. Génesis capítulo 31, versículo 11. Génesis capítulo 31, versículo 11. Ese ángel que se le apareció en el camino, ese ser que se le apareció con quien Jacob hizo un pacto, mire ahora qué interesante se pone esto. Génesis capítulo 31, versículo número 11 y versículo 13. Dice el versículo 11, y me dijo el ángel de Dios, Génesis 31, versículo 11, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y dice el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Mire qué interesante, dice, versículo 11, y me dijo el ángel de Dios. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel. El ángel de Dios es un ser divino. El ángel de Dios es Dios. Mire qué bueno se pone esto. En el capítulo 32, los versículos 6 en adelante, mire cómo se sigue aclarando la cosa. Capítulo 32, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob decide aceptar el llamado del ángel, el llamado de Dios de volver a su tierra. Pero ahora viene muerto de miedo porque sabe la que le había hecho a Esaú. Y también sabe lo que Esaú dijo, a este le arranco yo la cabeza. Ahora que viene en el camino, comienza a preparar estrategias y preparar maneras para encontrar gracia delante de su hermano. Y envía unos mensajeros para que se encuentren primero con Esaú. Y cuando los mensajeros llegan y le dicen, sí, él viene a recibirte, pero viene con 400 hombres, en otra palabra, viene con un ejército. Y el corazón de Jacob se llena de angustia. Dice el versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y sigue diciendo, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Angustia. ¿Por qué estaba angustiado? Por su pecado, por su maldad. ¿Qué le angustiaba? Que no tenía ningún derecho. ¿Qué le angustiaba? Que sabía que era culpable delante de su hermano. ¿Qué le angustiaba? Que no tenía forma de defenderse. ¿Qué le angustiaba? No había nada que él pudiera tener que lo protegiera, solo podía depender de Dios. Angustia, sentimiento de culpa.
Dice el versículo 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Yo no merezco lo que me has dado, Señor. Yo sé que soy malo y pecador. Yo sé todo lo malo que hice. Señor, vine sin nada, ahora regreso cargado, pero la angustia me mata. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. No solo me matará a mí, sino que arrasará con mi familia, con mis hijos, con todo. Angustia. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Angustia, ansiedad, miedo, terror. Todo esto llenaba el corazón de Jacob. Mire el versículo 22 en adelante. Me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. Te explica, te da los detalles, te pone en perspectiva, aclara tu visión y te da una cosmovisión clara de lo que Dios dice, de lo que Dios enseña. La Biblia, la palabra de Dios. Versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Se fue del otro lado. Dice la Biblia, al versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y dice la Biblia, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Las esposas y las siervas y los hijos en un lugar, y se fue aparte a luchar con Dios, a orar a Dios, a hablar con Dios, a buscar a Dios. Lo que él no sabía es que Dios estaba ahí con él. Lo que no sabía es que el ángel de Dios estaba ahí con él. Lo que no podía siquiera imaginar es que Miguel le acompañaba en medio de su angustia. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted camina con Él, cuando usted le sirve a Él, cuando usted se entrega a Él, y llega el momento de angustia donde nadie le puede ayudar, ningún ser humano le puede ayudar. Hay momentos de la vida donde el dinero no sirve para nada. Hay momentos de la vida donde las personas que le acompañan es mejor tenerla lejos porque uno sufre más cuando lo ve sufriendo a ellos porque uno está sufriendo. Hay momentos donde la soledad es completa y absoluta. Hay momentos donde el único que encaja es Dios. Hay momentos donde ya todo pierde brillo, todo pierde color. Hay momentos donde al final en el horizonte solo usted puede ver oscuridad. Hay momentos donde usted no sabe qué pasará un minuto después. Y en esos momentos de angustia, y en esos momentos terribles, y en esos momentos que uno no puede explicar, uno descubre que la verdad de la verdad es que la persona imprescindible en tu vida es Dios. Es Dios. Y son los momentos donde Dios se acerca más para acompañarte. El Señor vino a acompañar a Jacob en su angustia. Y este pobre infeliz se confunde y cree que es el enemigo.
Y así somos nosotros. En los momentos más difíciles, cuando Dios se acerca, empezamos a reclamarle, empezamos a acusarle, empezamos a decir cosas. Tal es el caso de Job. Cuando los hijos de Dios sufren, Él está más cerca. Y este dichoso Job empezó a defenderse, empezó a quejarse y llegó al punto que hasta acusó a Dios. Imagino a Dios a su lado, escuchando todas estas tonterías, callado, no tomándole en cuenta sus palabras. Y Dios es tan caballeroso, tan honesto, tan hermoso, que cuando Satanás vino, el Señor se mantuvo firme. Y cuando todo el mundo habló y dijo sus discursos, y hasta Lemuel habló todas las cosas que le dio la gana decir, entonces habló Dios. Capítulo 38, y se limitó a hacer preguntas. Ahora yo vine aquí. Tú querías llegar hasta mi silla para reclamar, aquí estoy contigo. Y entonces, cuando Dios se presenta, toda la actitud y toda la aptitud de Job cambia. Porque no es lo mismo hablar de Dios que conocerlo. No es lo mismo hablar de Dios que tenerlo ahí a tu lado. En ese momento más angustioso, Dios vino para estar con Jacob. Y él comenzó a pelear con Dios, empezó a luchar. Jacob no conocía a Dios. Dice la Biblia, versículo número 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. A pesar del dolor, se aferró. Déjame, me tengo que ir. No, yo no te voy a soltar hasta que tú no me des tu bendición. Hasta que me perdone, hasta que me limpie, hasta que me dé la paz que necesito. Hasta que se me vaya la angustia, el miedo, el terror. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Pudiéramos pensar, y el varón le dijo, ¿sabes quién eres? Y el varón le dijo, ¿te acuerdas las tonterías que has hecho? El varón le dijo, ¿sabes de dónde vienes? Me llama la atención porque cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, dame de esa agua, Jesús le dijo, ve, llama a tu esposo. Y cuando Isaías vio a Dios sentado en su trono, dijo, ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y morando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Todo hombre o mujer que ha tenido un encuentro con Dios, lo primero que le pasa es que se siente pecador. No hay excusa para el pecado. Somos pecadores. Y ahora el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y él dijo, engañador. Me llamo engañador. Me llamo Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Angustia. Miguel se levantará para defender a su pueblo en el tiempo de angustia. Los que tienen su nombre en el libro de la vida, ¿tiene usted su nombre en el libro de la vida? Tiempo de angustia. Y llama la atención, como sigue diciendo la Biblia, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo,
vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. No fue un sueño, no fue una visión. Dios estaba ahí con Jacob en momentos de angustia. Jacob se aferró a aquel personaje creyendo que era un enemigo. Y me imagino la desesperación y la angustia. Ya llegaron, me imagino, pensó Jacob. Ya llegó mi hermano con sus 400 hombres y va a matar a mi esposa, a mis hijos, va a acabar con todo. Y aquel afán, aquella angustia toda la noche luchando, sabiéndose pecador. Y no sabía que estaba luchando con Dios. Génesis capítulo 48, versículo 16, mire qué cosa linda. Génesis 48, versículo 16. Oiga, ¿cómo le llama Jacob? Mire qué cosa hermosa, dice él, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dice Jacob, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Quién es el ángel que te liberta de todo mal, amigo, amiga, hermano, hermana? Miguel, el príncipe de tu pueblo, dice Daniel, es el que librará a su pueblo de las angustias, de un tiempo terrible de angustia. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Quién es este ángel de Jehová que le habló a Jacob? Cada tópico, cada detalle de la Biblia es material para mucho tiempo. Por lo menos hagamos referencia a este ángel de Jehová que ya estudiamos y veamos qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es este ángel de Jehová que habló con Jacob, que luchó con Jacob? Cuando usted lee la Biblia, hay tantas citas, tantas referencias. Usted recuerda que el ángel de Jehová, Éxodo capítulo 3, vino y habló con Moisés. Y primero dice el ángel de Jehová, dice el ángel, dice Dios y dice luego Jehová. El mismo personaje que habló con Moisés en el monte Sinaí es el mismo que vino y habló con Jacob y luchó con Jacob. Es el mismo al que Daniel le llama Miguel. Y aquí hay algunas referencias hermosas que pudiéramos pasar un buen rato leyendo. Génesis capítulo 31, versículo 11 al 13, habla con Jacob. Génesis 48, versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal. Y encontramos entonces Génesis capítulo 16, versículo 7 al 13. Llama la atención el versículo 13, Génesis 16, 13. ¿Cómo Dios interactúa con nosotros? Génesis 16, versículo 13. Usted recuerda aquel incidente donde el Señor se presenta a Agar, dice el versículo 7, 16, 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el campo de Sur. Versículo número 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 11, además, dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Quién es este ángel que está tomando decisiones? Ese ángel de Jehová es Jesús, es Miguel. Cuando usted sigue buscando en la Biblia, encuentra muchísimas declaraciones, capítulo 21, versículo 17 y 18, capítulo 22, versículo 10 al 12, Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4, Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. En Lucas 10, 18 el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, allí aparece nada más y nada menos que Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. Capítulo 19, versículo 11 al 16, Miguel montado en un caballo blanco y aquellos jinetes montados en caballo blanco que le seguían. Aquel verbo de Dios, aquel rey de reyes y señor de señores. Y así encontramos una y otra vez estas declaraciones en la palabra de Dios, mencionando al ángel de Jehová como el Señor Jesús. ¿Quién es este Miguel? En pocas palabras, este Miguel es Cristo Jesús. Hay algunas frases que me gustaría rescatar. Hay algunas frases que me gustaría compartir. Me gusta la manera hermosa como el Señor se presenta. Me gustan los distintos ambientes y lugares que Jesús se presenta en el Antiguo Testamento con distintos nombres para ayudarnos a entender. ¿Qué significa Miguel? Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es semejante a Dios? Y ahora vamos directamente a responder esa pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Y mire qué cosa linda encontramos en la palabra de Dios. Vamos rapidito a Judas, versículo 9. Comencemos primero con Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Mire cómo se responde directa y claramente esta pregunta. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. ¿Qué significa Miguel? Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es semejante a Dios? Y ahora el apóstol Pablo dice acerca de Jesús, dice, haya pues en vosotros, Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, froneo, haya en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Quién es igual a Dios? Jesús. ¿Quién es semejante a Dios? Jesús. ¿Quién es un ser divino como Dios? Jesús. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién es semejante a Dios? Jesús. ¿Quién es igual a Dios? Jesús. ¿Pero quién se hizo hombre? Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, pero Cristo también es un hombre. Cristo es Dios, Cristo es hombre, es el verbo que se hizo carne. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es este verbo de Dios? Jesús. ¿Quién es semejante a Dios? Jesús. Judas, versículo 9, nos habla del Señor Jesús defendiendo, resucitando a Moisés para llevárselo al cielo. Dice Judas, versículo 9, siempre defendiendo, siempre ayudando, siempre apoyando. Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién estaba luchando por Moisés? El ángel de Jehová. Miguel, el Señor Jesús. Siempre ha estado luchando, defendiendo, batallando en beneficio de su pueblo.
Es increíble el Señor Jesús. Mientras más estudia, mientras más aprende de Él, usted queda maravillado. Pero ¿cómo es posible que un ser como Él lo dé todo y más que todo? ¿Cómo es posible que siempre esté abogando por nosotros? Intercede en nuestro favor, es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Está delante del trono de Dios. Bendito sea Jesús. Es la simiente de la mujer. Bendito sea el Señor. Hay tantas cosas hermosas que decir de Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, aquí aparece otra vez Miguel, luchando contra el diablo y sus demonios, luchando y defendiéndonos, siempre de nuestro lado, siempre cuidándonos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahora mire qué cosa linda. San Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante. Mire qué cosa linda. Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante. Oro a Dios cada día para que mi sueño se haga una realidad. Tenemos el sueño, amigo, amiga, hermano, hermana, de crear una biblioteca solo de Jesús. Y crear 100 libros que le hablen de Jesús, que le expliquen a Jesús, que le enseñen a Jesús. Es el sueño de mi vida. Las personas sueñan con cosas. Es posible que casa grande, dinero, tierra, cosas. Mi sueño, mi anhelo es una biblioteca, que usted y su familia puedan tener acceso al conocimiento de la persona de Jesús. Y cada libro constituirlo en un manual de predicación. Cada capítulo sea un sermón. Cada persona se constituya en un predicador de la persona de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 5 en adelante, dice Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús se igualó al Padre Celestial. Jesús se presentó con los perfiles y las características y la autoridad del Padre Celestial. San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. Perfiles de Miguel. Mire cómo Cristo los presenta. San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 7. Recuerde que en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, el ángel de Jehová perdona los pecados de Josué. Tus pecados te son perdonados. Mira que has sido borrada tus rebeliones. Y da la orden: pónganle ropa limpia y póngale una mitra en su cabeza. El ángel dando órdenes. El ángel de Jehová, Miguel, el Señor Jesús. Y ahora en San Mateo capítulo 9, el Señor Jesús le trae un paralítico, y con tranquilidad y con paz y sin ninguna angustia, el Señor Jesús hace una declaración. Mire qué interesante. San Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice San Mateo capítulo 9, versículo 1. Entonces
Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conociendo qué cosa, los pensamientos de ellos. ¿Quién es el único que conoce nuestros pensamientos? Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y dice el Señor Jesús: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Quién es este Miguel? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo Jesús. Es hermosa la Biblia, amigo, amiga, cuando uno comienza a descubrir la persona de Jesús, cuando uno comienza a crecer en ese maravilloso conocimiento. Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, el que nos libra de aquella angustia espantosa que está por llegar a los hijos de Dios. San Lucas. San Lucas capítulo número 7. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 47-48. San Lucas capítulo 7, versículo 47, versículo 48. La Biblia es su propio intérprete. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Estamos dentro de esa serie con la miniserie Jesús y Daniel, el Señor en el libro de Daniel. Y dentro de esto estamos trabajando con el nombre Miguel, que aparece en el capítulo 10, que aparece en el capítulo 12. Miguel, que defiende al pueblo de las trampas de Satanás. Miguel, que aparece para apoyar a Gabriel en su obra en favor del pueblo y para declararle a Daniel las verdades que necesita recibir. Miguel, que pelea contra el príncipe de Persia. Miguel, el arcángel Miguel, que pelea contra Satanás y sus demonios. Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo para librarlos del tiempo de angustia, a los que tienen su nombre en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. San Lucas capítulo 7, versículo 47, versículo 48, Miguel perdonando pecados. Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, categóricamente. Recuerde usted a María en la casa de Simón. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Cristo tiene derecho, tiene poder, tiene autoridad para perdonar pecados. El ángel de Jehová tiene los mismos derechos y la misma autoridad. Leamos en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5 y pongamos esto en perspectiva para aterrizar. Mire qué cosa linda. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Mire qué escenario. Dice el versículo 1, Zacarías capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová
que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estaba vestido de vestiduras sucias, estaba cubierto de pecado. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quién está quitando el pecado? El ángel de Jehová. ¿Quién está perdonando pecado? El ángel de Jehová. Y dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es este ángel de Jehová? El Señor Jesús. ¿Quién es este Miguel? El Señor Jesús. De manera que aunque venga el tiempo de angustia, que venga. Si nuestros nombres están en el libro de la vida, si nos mantenemos unidos al Señor, tenemos nada que temer, porque Miguel estará a nuestro lado para defendernos, como defendió a Jacob. Y vendrá para estar con nosotros, como lo hizo con Jacob. Mi pregunta, amigo, hermano, hermana, ¿le cree usted a Dios? Jesús dijo, al que cree todo le es posible. ¿Quiere usted que el Señor le acompañe? Pandemia, dolor, sufrimiento, angustia, que el Señor esté con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá más que el brazo todopoderoso de Jehová? ¿Acepta usted la compañía del Señor? ¿Acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta usted el santo bautismo para que su nombre esté en el libro de la vida? Para que Miguel le pueda defender en el tiempo de angustia, para que Dios pueda reclamarle como su hijo o su hija, para que su nombre se mantenga en el libro de la vida, para que tenga ciudadanía celestial, para que tenga derecho de entrada al cielo. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra bendita. Gracias por darnos a Jesús. Querido Señor Jesús, gracias por todo lo que ha hecho. Santo Espíritu, gracias por la inspiración en el Santo Libro, en la Biblia. Padre querido, Padre Celestial, levantamos la mano para darle todo el derecho y la autoridad sobre nuestra vida. Aceptamos, Señor, vivir para la gloria de su nombre. A los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se han alejado, recíbale de vuelta, Señor. Que el Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres estén registrados en el libro de la vida y tengan todo derecho de entrada al cielo y sean cuidados y protegidos por Miguel, por el ángel de Jehová, por Cristo Jesús, por el Verbo de Dios, por el Señor de señores y Rey de reyes. Padre querido, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.